Un día más, un lunes 27 de enero de 2020. ¿Cómo les va a todos ustedes? Bienvenidos a La Brújula, aquí por Radio La Luna AM 1140, en un día realmente de esos días que son perfectos, ¿eh? Así que antes de hablar del día vamos a darle los buenos días a Daniel Pérez. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia. Ya lo voy a decir porque es perfecto el día, pero antes le vamos a dar a quién hace posible que esto llegue técnicamente de manera perfecta a todos los rincones de la República Argentina y el mundo. Estamos hablando nada menos que de nuestro operador Beto Perdomo. Ahí está. Miles de personas aclamando a nuestro operador, así como si fuera un teatro lleno de gente aclamando a nuestro operador. Único caso en el planeta Tierra. Excelente, excelente. Bueno, ahora está por llegar en poquitos minutos Daniel de Abrantes, a los cuales le damos los buenos días, y también, como siempre, buenos días a Radio Fénix, allí en Corrientes, la 92.1 megahertz, y a su directora, la doctora Mónica Colunga, a quien le mandamos un fraternal abrazo. De la misma manera a Radio La Paquita, FM 88.9 Uspallata, Mendoza, y a nuestros queridos amigos Gustavo Figini y Elvio Yadanza, Y la verdad es que hay más de 300 reportajes ya realizados por La Brújula, y entonces usted le va a encantar entrar al canal de YouTube La Brújula en la Luna. Usted entra a internet, ¿no? Hecho sencillo, después va a YouTube, ahí pone La Brújula en la Luna y se va a encontrar con un canal que empezó a armar nada menos que aquí, quien está presente, Daniel Pérez, y allí en ese canal usted va a encontrar más de 300 reportajes, algunos magníficos reportajes, por no decir todos, magníficos reportajes, Entonces, y usted se suscribe, y al suscribirse ya le van anunciando los reportajes que vamos poniendo en el canal. Vamos, dijo la hormiga, como el mosquito que dice Aramos. Lo hace esto Daniel Pérez. Yo lo que me encargo es de un poco la producción del programa, contactar a nuestros excelentes invitados, y bueno, participar junto a mis compañeros de mesa de los excelentes reportajes. Si usted quiere mandar... ¿Qué es todo? Si usted quiere mandar un WhatsApp, lo puede hacer al 6297-9905. Y si quiere puede dejar un mensaje también en Radio La Luna en el 4443-7424. Hoy va a ser un día con muy buenos reportajes. Vamos a estar hablando con Graciela Dubrés, porque ella es psicóloga profesional, defensora de los derechos humanos, con representación en la OEA, presidenta del instituto que maneja, digamos, las cárceles, que hace una auditoría sobre las cárceles en todo el mundo, el Observatorio Internacional de Cárceles. Ella es la presidenta en la Argentina, y de manera que, siendo psicóloga, estando en el tema derechos humanos, estando en la auditoría de cárceles, siendo representante ante la Organización de Estados Americanos, estamos en presencia de alguien que nos puede dar, respecto de lo que pasó en Villa Gesell, del asesinato de Fernando Báez Sosa, una opinión distinta, y eso me parece que es un aporte significativo para salir de las miradas simples, simplonas, en fin. Así que vamos a estar hablando con Graciela Dubrés. Después vamos a estar hablando con Modesto Guerrero, porque ha habido unas declaraciones de Carlos Montaner sobre la intervención norteamericana, brasileña y colombiana en Venezuela. Realmente una cosa inusitada. Gente que pide que cualquier cosa que le pudiera pasar a Juan Guaidó significaría que entonces eso habilitaría a Estados Unidos. No se sabe a través de qué legislación, de qué principios, de qué tratados internacionales, de qué derecho internacional, no se sabe. Eso habilitaría
a Estados Unidos a intervenir de la misma manera que a Brasil y a Colombia. Bueno, realmente cosas tremendas, tremendas que pasan en nuestra América. Y después vamos a estar hablando con Coco Manuquian sobre la situación en Bolivia, que siempre tanto nos interesa. Sí. Y tan dinámica está la... Y vamos a ver si para la semana que viene vamos a poder... bueno, ya para mañana vamos a tener algunos... Mañana vamos a tener... lindo programa, también vamos a estar hablando con Jorge Rachid, el doctor, el médico Jorge Rachid, militante del campo nacional y popular, peronista él, que dice que a partir del lunes de la semana que viene va a iniciar una huelga de hambre pidiendo la libertad de los presos políticos. Así que eso lo vamos a dejar que lo explique él. Vamos a estar hablando con Rodrigo Gómez mañana sobre el Brexit y cómo esto impacta en América del Sur, en la Argentina y en el tema Islas Malvinas. Y bueno, vamos a seguir hablando mañana con Carlos Méndez sobre Chile y siempre, bueno, atendiendo también que en estos momentos está en Nueva York Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía, hablando con inversores, banqueros y empresarios, básicamente en la idea de renegociar la deuda. Quiere decir que para la semana que viene vamos a estar tratando de ubicar a Héctor Giuliano, que es uno de los, si no el mayor especialista en deuda externa que hay en la República Argentina, para que nos diga, pero esperemos lógicamente que pasen estas negociaciones y ver cómo va evolucionando esta situación de una deuda que siempre lo decimos acá, es rara la Argentina, porque miren, les voy a hacer algunos comentarios, pero este es previo. Yo tuve un comercio, me encargué de él durante más de 30 años y ocurría que lógicamente me venían a cobrar la mercadería que me dejaban las empresas. Entonces, siempre cuando me dejaban la mercadería, yo revisaba que la mercadería se correspondiera con lo que me estaban dejando. 96 litros de pintura blanca de 1 litro, en fin, perfecto, tildás y al camionero le firmás el remito. Luego te vienen a cobrar y cuando me venían a cobrar me fijaba que la boleta estuviera en orden, que se correspondiera con lo que me habían dejado y... lógicamente me fijaba también no haberlo pagado, porque a veces le pagabas al camionero y después pasaba el cobrador a cobrarte, ¿verdad? Entonces te fijabas. Es decir, hacía lo que pienso yo que regularmente hace el, digamos, 99,9% de los comerciantes, que es auditar lo que recibís para después poder pagarlo. En cambio, la Argentina es un país muy particular, porque toma miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares, lo que representan, para que usted tenga idea, millones de viviendas, no una vivienda, millones de viviendas, toma deuda, las viviendas no están en ningún lado, la plata no está, pero nosotros no auditamos. Es rara la Argentina. Es raro. O sea, cualquiera, usted va a comer a un restaurante, le traen la factura, bueno, fueron un plato de ravioles, una milanesa con papas fritas, un café, un flan con dulce de leche, más una ensalada, una Coca-Cola y, en fin, y una soda. Usted mira que le cobren bien y paga, pero usted audita. Mira qué es lo que va a pagar. Que no te pase como los turistas de Carlos Paz, que pidieron una picadita para cuatro bebidas y le salió 3.000 y pico de pesos. Bueno, y tuvieron que pagarlo porque no preguntaron antes. Bueno, eso es realmente maltratar a los turistas y es un acto casi delictivo, sí. Porque los precios tienen que tener alguna razonabilidad. La deuda externa argentina no tiene ninguna razonabilidad porque no está en ningún lado. ¿La deuda de Macri? No, la deuda en general, la de Macri también. Cuando se iniciaba la democracia, y nosotros ya estábamos luchando por este tema de la deuda, y estábamos respaldando a Jorge Olmos, que en 1982, va a ser 40 años, estaba haciendo la denuncia contra la deuda ilegal de la dictadura militar.
Alfonsín decía, la diferencia entre la deuda argentina y otros países que se endeudaron es que la deuda en la Argentina no está. Otros países utilizaron la deuda y se industrializaron. Pero en la Argentina se la chorearon la plata. Y el Estado no audita. No auditó con Alfonsín, no auditó con Menem, no auditó con De la Rúa, no auditó con Duhalde, no auditó con Néstor Kirchner, no auditó con Cristina, no auditó con Macri, y parece que ahora tampoco vamos a auditar. La auditoría de la deuda debería corresponder al Congreso de la Nación. Pero si el Congreso no lo hiciera, también se puede generar una auditoría externa que el país podría pagar con especialistas internacionales insospechados de tener ningún interés subalterno y que nos dijeran a los argentinos por qué vamos a hacer el sacrificio que vamos a hacer para pagar una deuda que no sabemos a dónde fue a parar. Que nos digan a los argentinos por qué vamos a pagar una deuda que va a vencer una parte de ella en el año 2117. ¿Ustedes están escuchando lo que dije? Hay una parte de la deuda que tomó Macri que vence en el 2117. Quiere decir que la van a tener que pagar mis hijos, mis nietos, los hijos de mis nietos, y la van a seguir pagando. Bueno, alguien nos tiene que explicar todo esto, ¿verdad? A mí me parece realmente que, bueno, vamos a hablarlo con Héctor Giuliano bien a fondo. Sí, Daniel. Sí, este miércoles, no casualmente, pero sí coincidentemente, Jubileo Sur, Argentina y el colectivo Paremos la Deuda está convocando a una concentración en frente al Congreso por el tema precisamente de la deuda. Mañana vamos a ampliar más, pero este mail me llegó ayer de Diálogo 2000. Beverly King fue la que... Sí, perfecto. Entonces, ¿para cuándo es? El miércoles, este miércoles 29. ¿A las 11 de la mañana dijiste? A las 11 horas frente al Congreso. Perfecto, bueno, está bien, muy bien. Alguien que moviliza a las 11 horas, el que pueda ir, que se acerque. Es difícil por el horario, pero por lo menos que haya un grupito de gente que deje constancia del disgusto que tenemos por cómo se trata el tema de la deuda externa. Dicho esto, que vamos a profundizar lógicamente en la semana próxima, y con quien yo entiendo es el más grande especialista que tiene la Argentina, un auditor en serio, pero de enorme jerarquía, Héctor Giuliano. Voy a hablar unos minutitos, antes de empezar la conversación con Graciela Dubrés, sobre la reaparición de Mauricio Macri en Villa La Angostura. Yo no sé si... ¿Cómo lo podrán evaluar otros? No sé cómo lo podrán evaluar otros. Pero yo, como tengo muchos años en la actividad política y he hablado con embajadores, con políticos del exterior, con casi todos los políticos argentinos, pasando por Ricardo Balbín, por Ítalo Argentino Luder, por Antonio Cafiero, por Oscar Allende, por, no sé, Fernando Nadra, por una cantidad grande, Raúl Ricardo Alfonsín, ¿cómo les puedo decir? Duhalde, lo que usted quiera. Yo he hablado con Adolfo Rodríguez Sá en muchas oportunidades, y he hablado con enorme cantidad, es decir, cientos y cientos y cientos, deben ser miles de reuniones. Los políticos tienen algo que los caracteriza, que es esa cosa que se han formado, nos hemos formado para la cosa pública y tenemos una visión del mundo, entonces hay una filosofía, hay propuestas, etcétera. Dicho esto, y tomando muy en cuenta que nunca nadie está preparado para ser presidente, Daniel, yo fui 2 veces candidato a presidente, 1995 y 2003. Y debo aceptar que nunca nadie puede estar preparado para ser presidente, porque la responsabilidad es inmensa.
y los temas son complejos. Ahora, en el caso de Macri, su falta de preparación era absoluta. La falta de preparación de Macri es total. Macri nunca estudió, nunca investigó, nunca consultó en profundidad para abordar los gravísimos problemas que tenía ante sí. Y vino con fórmulas muy simplonas que una parte de la sociedad compró, la pobreza cero, nunca dijo cómo iba a ser, después supimos que iba a ser una consecuencia lejana del éxito económico, y fracasó económicamente en forma catastrófica, un gobierno catástrofe, que no fue infinitamente peor, a pesar de que de 4 años que gobernó, en 3 hubo caída del Producto Bruto, como si estuvieras en guerra. De 4 en 3 hubo caída, y eso tomando 140.000 millones de dólares de deuda. ¿Qué hubiera sido de la Argentina con este hombre, sin ese respaldo de los mercados y del Fondo Monetario Internacional? Una deuda inconcebible que tendríamos que haber nadado en inversiones, en generación de empleo, y se destruyeron, hoy lo dice Liliana Franco en ámbito financiero, en una nota, se destruyeron en los 4 años 20.000 empresas en la Argentina. Decenas y decenas de miles de desocupados. Cuando con 140.000 millones de dólares tendrías que haber creado empresas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, llenar a la Argentina de empresas. Y sin embargo, a pesar de eso, hubo derrumbe económico. Y el tipo sale a hablar y realmente uno dice, yo lo voy a decir con respeto, realmente es un boludo total. Sí, pasaba por ahí, se sentó en el sillón. Fíjate lo que le dice, yo les decía a mis funcionarios, cuidado, nos vamos a ir a la mierda. Y ellos me decían, tranquilo. ¿Cómo? El presidente se daba cuenta que el país lo estaba llevando al pozo ciego, al derrumbe, a la catástrofe, porque él lo dice. Vamos a ir a la mierda, lo dice Macri. O sea, él sabía a dónde nos llevaba, pero los funcionarios le decían tranquilo, y él no entendía lo que estaba pasando. Efectivamente, es muy probable que no entendiera lo que estaba pasando, a pesar de que éramos miles los argentinos que se lo podíamos decir de una o de otra manera. Miles los argentinos. Y el tipo no entendía. Si no entendía, ¿para qué habla? Si es un desastre de gobierno, ¿qué quiere? ¿Volver? Fíjate esta otra afirmación que hizo acá en Villa Langostura. La verdad de los últimos 30 días, a pesar de estar física y anímicamente destruido por ese año y medio, fue una experiencia increíble. ¿No? Me llevaba la energía de todos ustedes. Me llevaba. Tilingo. Ah, bueno. Era el pelotudo que llevaban adelante como mascarón de proa. Con un sentimiento que yo los puedo entender, un sentimiento contra el peronismo, contra Cristina, pero que con esos sentimientos no se puede conducir un país. Un país no se conduce con odios hacia el otro. Un país se conduce para todos, incluso para los que son tus enemigos o tus adversarios, para todos. Y no te podés prestar a ser el mascarón de proa de una cantidad de sectores muy reaccionarios, que él puede ser parte de esos sectores, ¿por qué no? Pero lo que él tiene que entender que cuando se es presidente del 100%. Si vos sos intendente de todos los vecinos, no de los vecinos que te votaron. Y si sos presidente, igual. Dice Macri, era impresionante lo que sentíamos y llorábamos. Eso es lo que nos dejó esa situación amarga de no poder continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos como en el 2001. ¿De qué está hablando? ¿Quién lo llevó puesto en el 2001? En el 2001 se tomaron medidas con gente cercana ideológicamente a Macri, con Domingo Cavallo, un hombre totalmente alienado, como hay otros economistas que están alienados, que creen que las cosas se resuelven sobre un papel
¿no? Con un lápiz, y si el número te da en el papel y con el lápiz y en el papel, con eso ya es suficiente, que no entendió, no se dio cuenta que cuando hizo el corralito, dejó a todo un sector de la sociedad sin dinero efectivo, en momento en que las tarjetas no estaban difundidas como hoy, en el año diciembre del 2001, y que esa falta de efectivo llevó a que millones de argentinos tuvieran hambre y empezaran los saqueos. Y como no se daban cuenta que los saqueos eran por hambre, porque le hicieron pasar hambre a la gente, entonces quisieron reprimir a la gente. En lugar de darle comida al hambriento, que es un mandato, yo diría, ético, bíblico, es un mandato, al hambriento hay que darle comida, al sediento hay que darle agua, al que tiene frío hay que darle abrigo. Son mandatos, y aparte que está en nuestra Constitución Nacional, y están los tratados internacionales que se firmaron en 1994 cuando se reformó la Constitución Nacional. En lugar de eso, los tipos, represión y estado de sitio. Y él dice, nos llevaron. ¿Cómo es? ¿A quién? ¿Quién llevó a quién? Realmente Macri lo que debería hacer es despedirse de la política, es decir, soy un incapaz, y como incapaz no puedo estar hablando de estas cosas que me superan. Nada, además de incapaz, irresponsable. Fíjate otra frase. Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto y tenía problemas adentro de Cambiemos. Pero, pobre, ¿no? Es ingeniero y no es capaz de entender que los ajustes pueden ser contractivos o expansivos, con el agravante de que tenía diputados que le estaban planteando ajustes expansivos con los cuales hubiera coincidido el 90-95% de la población. ¿Qué son los ajustes expansivos? Los ajustes expansivos son, por ejemplo, el proyecto de realizar 13.346 kilómetros de autovía en la Argentina, con la participación de capitales privados que financian la obra y a través de un mecanismo financiero, a través del pago de un plus en las naftas, se pagaba la obra. Quiere decir que ahí vos tenés un ajuste expansivo. ¿Qué es un ajuste expansivo? Empezar a delinear los grandes ramales del ferrocarril, ambas, la construcción de las autopistas más la construcción del ferrocarril, disminuyen considerablemente los fletes y hacen más competitiva a la economía argentina. Con lo cual, no solo crece la economía, sino que se hace más competitiva. ¿Qué es, entonces, un ajuste expansivo? Es tratar de que mejore el consumo y mejore la oferta de bienes y servicios en la sociedad, para la cual los bancos públicos, en lugar de darle todo el dinero a un amigo del poder como Vincentín, lo que hacen es asociarse productivamente con aquellos empresarios virtuosos, trabajadores, creativos, que tienen energía, que son gente joven, y entonces el banco se asocia y le financia proyectos expansivos. Entonces, en lugar de cerrarse empresas, se crean miles y miles de empresas. ¿Qué es un ajuste expansivo? Mejorar los puertos y crear un enorme puerto de aguas profundas, que puede ser aquí en La Plata, tan necesario para la Argentina y para América del Sur. Un proyecto que también merece financiamiento, pero que va a tener el financiamiento porque son obras que redundan en buenas ganancias para quienes invierten en esas obras. Es decir, hay un montón de proyectos expansivos para la generación de empleo para una masa enorme de desocupados que tenemos en la Argentina, para movilizar nuestros recursos, y el ingeniero cree que lo único que podía hacer era echar empleados del Estado.
Eso, es tan pobre el pensamiento de Macri que se tiene que retirar. Por suerte lo dijo Durán Barba. Macri ya fue. Si lo dice Durán Barba. No debía haber sido. A confesión de parte, relevo de prueba, lo dicen ellos. Bueno, creo que ya estamos con nuestra primer invitada, que es la doctora Graciela Dubrez, con quien vamos a hablar. Primero le vamos a dar los buenos días. Graciela, ¿estás allí? Estoy aquí, Mario. ¿Cómo estás? Licenciada. Licenciada, bueno, está bien, porque lo otro sería como una suerte de usurpación de título. Exacto, y a mí me gusta porque yo 2 licenciaturas me costaron mucho, ¿sabes? Mucho culo en silla. Muy bien, bueno, sos una mujer muy estudiosa, muy trabajadora, me consta, y muy capaz. Por eso hemos querido reflexionar junto contigo por este asesinato alevoso que nos duele, que nos hiere, que es el crimen de Fernando Báez, allí en Villa Gesell, por parte de esta patota de rugbyers que le empezaron a pegar. Algunos dicen que no creían que iban a llegar a matarlo, pero ya el hecho simple de, entre muchos tipos, pegarle a uno en la forma que lo hicieran, nos tiene que llevar a algunas reflexiones. Yo tengo una serie de preguntas, pero la primera que te quería preguntar: ¿esto qué es? ¿Odio de clases lo que hay en esta exteriorización? ¿Qué es lo que ves vos? Mirá, se mezclan muchas cosas. Odio de clase de ambas partes, no del chico Báez precisamente, sino de lo que desata después a nivel social. Tanto nosotros recibimos en la institución mensajes de Face de gente que decía, bueno, si hubiera sido un chico de villa con gorrita, con visera, seguro que ya estarían pidiendo pena de muerte. Desata muchas cosas a nivel social. Uh-huh. Ahora, lo que es interesante es pensar qué estamos haciendo los adultos con los jóvenes, porque este no es el primer caso. El caso del chico Malvina, Corrientes, donde después se profugaron a Paraguay los autores del delito y hasta el día de hoy está sin resolverse el crimen, tiene características similares también. Ajá. También lo hicieron rabiers, pero no menos cierto es que hay ya una condena firme para un jugador, creo que es del club de Independiente de fútbol, donde una chica fue llevada, ella creyendo que era la novia, salía un grupo del club, de jugadores del club, ella estaba saliendo con uno de los chicos, se van al departamento donde había 5 chicos, bueno, ella tiene relaciones con uno de ellos, se queda dormida al lado de él se hace el dormido y ocupa el lugar de él otro jugador y la abusa. Axel Zárate. Exacto, Ángel Zárate. Bueno, ya está condenado, lo que pasa que están en esas argucias legales y esas cuestiones, él está en el exterior, vino, bueno, hay, digamos, algo que está funcionando muy mal, porque no, y además no es ese, Zárate no es el único caso en que jugadores de fútbol, uno hace de carnada, engancha a una chica y después entre 4 o 5 la abusan. Algunas se hacen denuncias, otras no hacen denuncias por vergüenza, por sentimiento de culpa, por su propia vulnerabilidad. Hay algo que no está funcionando bien. Desde hace mucho tiempo el deporte ha dejado de ser un valor donde los chicos expresaban su energía, el juego como una competencia sana, no como una competencia cruel, descarnada, desmedida, y que todo vale. El sentimiento de manada, violaciones en manada, uh-huh. Algo está funcionando muy mal a nivel de educación. ¿Qué es la familia o es el sistema educativo, es el barrio? ¿Dónde bueno, es la televisión, los medios? Nosotros demográficamente como población hemos crecido mucho. Uh-huh. Y antes, cuando un chico no tenía contención en su familia de origen, en su grupo primagenio, bueno, lo tenía en el barrio,
no existía, a vos lo habrás vivido cuando eras chico, yo lo viví, no existía un chico que no golpeara la casa de otro chico, de otro par, chico o chica, que la madre no recibiera y que querés un tazón de té, de mate cocido, de pan Sí, con claro. manteca, pónganse a jugar en el patio. No existía un abuelo o una abuela que no que viera un chico que estaba en la esquina o a mitad de cuadro haciendo alguna travesura que podía ser perjudicial y que no se tomara el trabajo de retarlo como si fuera un nieto propio y la familia agradecida. Ujú. Porque si doña María había retado a mi hijo, doña María tenía razón. Si la maestra te mandaba en el cuaderno de notificaciones, necesito hablar con los padres, o se presentaban los dos, o uno de los dos se presentaba, también había padres que se presentaban, Ujú. padres hombres, y la maestra le decía, bueno, acá el chico, la chica está pasando algo por esto y aquello, y la maestra tenía esa autoridad y a los padres no se les ocurría poner en cuestión la autoridad de la maestra. La maestra lo dijo y así era. Entonces, el chico recibía una sanción, ya sea no salía a jugar, no le daban la mesada, o no tenía salidas y alfajor por una semana, cosas así. Pero existía algo que se quebró hace mucho y no lo logramos reponer en nuestra sociedad: el principio de autoridad y autoridad sana, rectora, de guía. Ujú. ¿Y eso a qué se debe? Yo creo que el gran quiebre nuestro, el quiebre final, lo hicimos en la década del 70 y desde allí no nos hemos repuesto más. Porque, digamos, los medios de comunicación ayudaron a que todo se visibilice, para bien y para mal. Sí. Porque antes una mujer era golpeada en su casa y los vecinos apenas si se atrevían, las mujeres a veces, a sostenerla y asistirla, o el hombre en el mejor de los casos. Yo recuerdo una anécdota de un vecino de mi barrio y que mi papá lo increpó y le dijo, es muy poco hombre que le levanta la mano a una mujer. Ujú. Y le dijo, el vecino le contestó, usted métase en los asuntos de su casa. Yo me meto en los asuntos de mi casa, pero pasa que los asuntos de su casa llegan a mi casa y es un mal ejemplo para mi familia. Claro. Desde ese día, no sé si la pegaba en silencio o qué, pero no escuchamos más. Entonces, digo, hay algo que hizo la última dictadura militar como marca muy profunda y que no se remontó más, y gran responsabilidad lo tuvo toda la dirigencia política, sin distinciones de etiquetas ni banderías. Ganó el individualismo. Se quebró el tejido social de solidaridad y de respeto por el otro. Crímenes, asesinatos, violaciones existe y existirá, porque esa es nuestra condición. De ese barro estamos hechos. Pero había límites y había solidaridad. Y cuando entraba a funcionar la ley funcionaba y en serio. Hoy, una mujer va y hace 7 denuncias por malos tratos en la fiscalía, y como cae en la fiscalía en turno, luego no le avisan que tienen que llamar a ratificarla. Entonces pasa lo de la señora López, Andrea López de San Martín, que después de 7 denuncias apareció asesinada al lado de un container. Había 7 denuncias en la Fiscalía de San Martín. Entonces, cuando un chico viene mal barajado y digamos la canalización de su energía en la edad que tienen, son apenas un poco más que adolescentes, la canaliza por el deporte, y el rugby es, digamos, en sus reglas aparentemente y formalmente son reglas muy sanas. Hay un tercer tiempo donde los bandos contrarios confraternizan y comen todos juntos, se terminó el juego, es un juego de caballeros, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero la verdad es que se distorsionó.
funcionan como en manada, en grupo, y en los grupos siempre hay algún psicópata o psicopatón o con conductas un poco desviadas, pero como es justamente el que es más seductor, el que tiene más predicamento, ¿qué ocurre? Todo eso funciona en grupo, lo que hace uno lo hacen todos y se tapan entre todos. Ahora, la prueba, discúlpame, la prueba de lo que digo está en que había un bullying hecho a un chico que no tenía nada que ver en su pueblo, que no practicaba remo, nada que ver, pero la culpa siempre la tenía este chico, era una broma que venía de la secundaria, y al padre de este chico, a los padres de este chico, tampoco se le ocurrió que estaba mal. Hice una broma socializada y una broma que la repiten cuando la policía la va a buscar, y la policía y la administración de justicia, saltando todas las formas, lo buscan en Zárate y se lo trasladan a Villa. Si a Villa Gesell, y el chico se come 4 días de arresto sin ton ni son. En el lugar de los padres yo demando al Estado por eso. Porque no se podía manejar las cosas de esa manera, pero claro, los medios hicieron, resonó tanto que prácticamente fue un secuestro, porque los padres le abrieron la puerta, al chico le dijeron vos vení con nosotros, danos el celular, lo montaron en un coche, el padre se fue a ver a dónde se llevaban el hijo, se le reventó un neumático en el camino, perdió al hijo de vista, un desastre. Así es. Y escúchame, volviendo a los responsables, me gustaría 2 temas básicamente. Uno, ¿qué es lo que puede pasar con ellos? Y además, ¿cómo la sociedad puede, porque estos son procesos irreversibles, no vuelven atrás, cómo lo podemos capitalizar para que no se vuelvan a repetir? Así que, con ellos, ¿qué pensás que va a pasar con estos 10 muchachos que seguramente la justicia observará distintos niveles de responsabilidad según la participación más activa o más pasiva que han tenido en este asesinato? Y además, la sociedad, ¿cómo después capitalizamos esto? Como sociedad, la primera capitalización es qué pasa con nuestros hijos, dónde los estamos dejando, porque dejarlo en un club, decir que el club tiene deportes sanos y que ahí no le puede pasar nada, y así me desentiendo. Yo no admito que me desentiendo, porque lo llevo y lo traigo del club, porque le pago el club, porque le pago el equipo. No es así. Es sentarse y escuchar qué le está pasando, que cuente cómo va el grupo, qué es lo que hace, qué es lo que dejan de hacer. No sé, porque, los chicos tienen 20 años, ya son mayores para la justicia. Alquilaron una casa, ¿no? Bueno, las garantías estaban, todo estaba. A los padres no se les da por dar una vueltecita a ver cómo están ahí, la cantidad de alcohol que acobachan en el lugar de alquiler, a qué lugar van. Yo no digo meterse en la vida del chico, porque tiene que crecer, tiene que asumir sus propias responsabilidades, pero una miradita, un sentir, me están apoyando, se están preocupando por mí, no debo. Una de las reglas que yo le digo a los adolescentes con los que yo trabajo, actualmente no lo estoy haciendo porque estoy abocada a otras cosas, pero en su momento como profesional trabajaba mucho con adolescentes, le decía, mira, no te enojes porque tenés que decir que volvés a las 5 de la mañana, es respeto de convivencia. No tenés que dar explicaciones si estás en un hotel de alojamiento o en la casa de tu novia, pero tus padres se inquietan y tienen razón, es por respeto al otro. Mira, no me esperes despierto porque no voy a llegar a casa tal vez a las 5, a las 6, o después de desayunar yo te aviso, quédate tranquila. Esos temas de cuidado, pero además revisar qué significa el deporte. El deporte, una cosa es en la cancha y otra cosa es seguir eso fuera de la cancha. La competencia descarnada en la sociedad, muy motivada para condicionar darwinianamente lo que después se va a trasladar al mundo del trabajo,
en las grandes multinacionales. Estos chicos son de clase media. Estos chicos están preparados y están instruidos para ir a integrar un equipo de trabajo de posiblemente de empresas grandes o multinacionales, donde todo el tiempo los destruyen, les hacen polvo la cabeza, porque no están sus competencias no lo son lo suficiente para que la empresa lo halague o lo ascienda o le ponga, como hacen en McDonald's, el empleado del mes. Todos esos mensajes simbólicos y subliminales y no tan subliminales hacen de un individualismo tipo cavernícola. Hola, Graciela, Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Mira, yo quería también aportar algo más para esta reflexión, a ver también tu opinión. Esto ocurrió en Villa Gesell, podría haber ocurrido en otro lugar de la Argentina, pero ocurrió en Gesell. Y para mí es sintomático porque Gesell concentra una cantidad, es como un escenario donde se despliega parte del drama argentino, ¿sí? Y cuando digo esto quiero decir el rol del Estado, ¿sí? Las respuestas del Estado ante determinadas circunstancias. Hemos visto que se salieron con políticas ahí improvisadas a prohibir el alcohol en las playas, operativos, cosas que sobreactuación en una ciudad que está cruzada por las tensiones, ¿sí? Una ciudad que tiene una problemática compleja, digamos, por esto de sus ritmos económicos de verano e invierno, por los asentamientos que se han ido generando con gente que, atraída por la posibilidad de una changa en el verano, después se queda allí, por las tensiones de un estado ausente, que genera un estado ausente que ha permitido que en Gesell se rompan todas las reglas desde el punto de vista urbanístico. Y me parece que es un escenario, ¿sí? Donde en parte se despliega este drama argentino, que es el retroceso del Estado en cantidad en la educación, en el urbanismo, en la seguridad, y me parece que también habría que incorporarlo como un dato más para reflexionar, ¿no? Sí, y no te olvides que Gesell tiene una playa donde todos los años se honran los cuerpos que se devolvieron del mar. Sí, también tiene eso, y también tiene... Además tiene una historia de muchísima represión, porque antes de que ocurriera lo que ocurrió, digamos, los jóvenes que iban a Gesell eran jóvenes que iban a tocar la guitarra a la playa, a hacer fogones, era la vida hippie y libre. Y luego se descubrió, entre comillas, que eso podía ser un buen negocio, y empezó a correr el alcohol, la marihuana, la cocaína a lo loco. Sabés que con Mario y un grupo de compañeros hace unos 6, 7 años, quizás un poco más, 8 años, enero del 2012. Hicimos una caminata en defensa de los médanos, caminamos 215 kilómetros desde... ¡Wow! Eran jóvenes entonces. Éramos más jóvenes. No éramos jóvenes. Un poco más jóvenes, sí, 8 años menos. Pero caminamos y fue una hermosa experiencia recorrer toda la costa, desde Mar del Tuyú hasta Mar del Plata, o sea, desde la boca de la bahía de San Borombón hasta Mar del Plata. Y hicimos una experiencia increíble, tomar contacto con esa riqueza que tiene nuestro país en la costa. Y a mí me quedó muy muy grabado ese lugar fantástico que existe entre Mar Chiquita y Mar de las Pampas o Mar Azul, que es toda una reserva natural fenomenal, donde está la laguna de Mar Chiquita, toda una zona de albufera muy linda.
Y vos sabés que hubo un trabajo para declarar eso patrimonio, parque nacional. ¿Y sabés quiénes se opusieron a que se declare parque nacional? ¿Quién? Los concejales de Villa Gesell, porque se No perdía me... un negocio. Porque se perdía un negocio. Exactamente. Las pasarelas esas de maderas que han hecho sacando arena, el robo de arena en Gesell es un escándalo. Bueno, también quiero mencionar que en esa oportunidad hicimos contacto con la gente del Mandalito de Villa Gesell, un grupo de ciudadanos de Gesell en defensa de los médanos de Gesell, que se habían instalado en los médanos para impedir que se siga construyendo sin ton ni son, avanzando sobre la playa, y lograron detener un megaproyecto, o sea que una de cal y una de arena, ¿no? Pero el Estado siempre jugando, en vez de a favor, jugando en contra. No, sí, es así, pero bueno, además yo me enteré por unos vecinos, porque lamentablemente yo vacacionaba en pasando Mar de las Pampas, donde tenía tiene ahora ya no pasó a manos de la hermana, mi compañero recientemente fallecido, Leandro, una casa en Mar Azul. Mar Azul, sí. Claro. La última playa antes de que venga después el... Exacto, aunque es municipio de Gesell. Y bueno, nosotros hacíamos la caminata por el borde de la playa de Mar Azul a Gesell. Claro. Bueno, ahora ya no voy a ir por no sé cuánto tiempo, pero lo que veía, y ahora me lo ratificó un vecino, es que descarnadamente, en el afán de ganar ganar la temporada, como dicen los comerciantes, te ponen combos de un Campari, un Fernet y un gin 3 por 1 en los kioscos. Entonces por eso la vuelta a cómo comenzó esto. ¿Qué estamos haciendo los adultos con los jóvenes? Y después nos escandalizamos, no puede ser, nos hacemos los distraídos, no, así no fue. Hay cerca de donde estos chicos, estos rabios, antes de que ocurriera esto, hay un hostel donde los pasajeros del hostel se fueron yendo en queja, abandonaron el hostel en queja por los ruidos que hacían estos rabiers en las fiestas, en la noche, en la madrugada, en el día. Al dueño del hostel no se le ocurrió quejarse para que fuera alguien del municipio acompañado de la policía para poner a ver qué estaba pasando, porque los ruidos molestos tienen el límite de la convivencia. Y vuelta a lo mismo, ¿qué tipo de convivencia les estamos enseñando a los jóvenes a sostener? Vuelta al principio. La convivencia barrial era una cuestión de contención. El individualismo feroz te lleva a que te arregles como puedo y pongo la música más alta si el vecino está golpeando a la mujer, o si están robando en la esquina, en lugar de llamar al 911. No tengo que salir y exponerme, y tampoco tengo que salir a gritar justicia por mano propia. Tengo que llamar al 911 y que el Estado se haga cargo del problema. O salimos de manada a quemar una casa de un presunto sospechoso de algo, o nos desentendemos absolutamente. Graciela, la última pregunta, porque el tiempo, vos viste cómo corre, sí, más rápido que de costumbre. Escúchame, ¿qué les espera a estos muchachos en la cárcel? Porque estos chicos van a ir a la cárcel, ya están, detenidos. Sí, y la imputación es grave, la situación de prisión preventiva, aunque le fijaran una fianza muy alta, creo que se hace insostenible, porque en rigor, en lo formal, tendría que pasar esto. Si fueran delimitadas las responsabilidades y hasta el momento del juicio, con una fianza lo suficientemente importante y un fiador, quiere decir alguien que responda
y con la tobillera tendrían que estar con arresto domiciliario hasta el día del juicio. Hasta el día que se los condene. Hasta el día que se los condene, que irremediablemente se los van a condenar. Bueno, y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo la van a pasar en la cárcel? ¿Qué es lo que van a vivir en la cárcel? La miseria que viven todos en la cárcel, pero no es cierto, y de hecho yo ya colgué en el muro de la institución una arenga por lo que broma siniestra de mal gusto o demagogia, queriéndose ganar la simpatía de la sociedad, un grupo de reclusos con mentalidad de nuez han dicho que los estaban esperando. No, eso no va a pasar porque el servicio penitenciario no lo va a tolerar. Cuando esas cosas pasan es con la complicidad del servicio. Cuando hay ajustes de cuentas porque el servicio deja la zona liberada, si no, no pasa. Y en este caso no va a pasar, como no pasa con los que están con crímenes de lesa humanidad, que no pasa, que no tienen contacto con la población carcelaria en general, y debe ser deseable para el conjunto de la sociedad que no pase. Claro. Van a tener la rutina que tienen todos, que es van a tener un pabellón donde van a tener que limpiar el pabellón, van a tener horas para salir al patio, van a tener horas para estudiar, y van a caer después de muchos meses de estar preso, porque la mente tiene esas trampas, va a caer en la cuenta de que van a ser largos años de miseria en el encierro. Eso es lo que le espera. Nunca van a ser menos de 15 años por debajo de los pies, te lo aseguro así. Claro. En los distintos grados de responsabilidad, porque como son chicos que ya tienen una base de instrucción, digamos, secundaria, y algunos que creo que estaban comenzando la universidad o haciendo los exámenes para la universidad y eso, es posible que puedan seguir la carrera universitaria ahí adentro, pero el infierno que le toca a todos le toca a ellos. Y la verdad es que se perdieron 11 vidas. La vida del chico Báez, que no se recupera, y la vida de estos 10 que después de este quiebre salgan en el tiempo que salgan, nunca va a ser igual. Se han roto sus vidas para siempre. Bueno, Graciela, te agradecemos mucho la participación aquí en La Brújula. No, yo agradezco la oportunidad de intercambiar con compañeros y amigos momentos como este, para que podamos reflexionar y bajemos un poco el nivel de violencia, porque no es la forma de resolver los problemas y los conflictos. Y como vos bien lo decís, ¿qué podemos sacar de lección de esto? Cuidemos a nuestros hijos. Y nuestros hijos son todos los jóvenes, lo hayamos parido o no lo hayamos parido nosotros. Son todos los jóvenes. Demos lugares de contención. Bueno, bárbaro. La seguimos. Un abrazo. Gracias. Chao, Graciela. Bueno, hemos hablado con la licenciada Graciela Dures, me parece que muy interesante. Y la verdad es que los padres deberíamos prestar mucha más atención, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos. No es solo el Estado es una parte, es la sociedad organizada, pero el Estado se parece a la sociedad que pare el Estado, ¿no? Es decir, no es el Estado por un lado, y el Estado no es Dios. Me parece muy importante entenderlo. El Estado no es Dios. El Estado puede administrar justicia, lo debe hacer, pero lo tiene que hacer bien. Puede garantizarnos la seguridad, lo debería hacer, pero no lo hace bien. Y debe garantizarnos una cantidad de derechos que lamentablemente no siempre lo puede hacer. Pero también es cierto que hay una sociedad que tiene que madurar, que tiene que crecer, y que tiene que dar cuenta por las cosas que ocurren. Evidentemente ahí hubo fallas del municipio en el control del lugar, no hay ninguna duda. Hubo fallas de la policía en el control del lugar, pero también es cierto que lo raro de este caso es que 10 personas, ¿no? Mancomunadamente hayan avanzado sobre un pibe o dos, siendo ellos
tipos portadores de un físico y de una preparación atlética distinta, y que ninguno de los 10 haya dicho, bueno, paremos acá, loco, no le peguen más. Es raro que nadie haya intervenido y diga, no le peguen, flaco, ya está. Le diste un empujón, ya se terminó. Le diste una trompada, bueno, se te fue la mano. No hay límite, Mario. Y la verdad es que lo terrible es que efectivamente uno no haya aparecido y dicho, no, acá paramos, flaco, basta, se terminó. Y es terrible porque estos pibes, lógicamente también esa fanfarria, que dura unos minutos, esa fanfarria, porque esa bronca, esa cosa dura unos segundos. Si hubieran contado hasta 100 quizás no hubieran hecho nada, pero esa demostración de fuerza, de poder, lo llevó a este crimen, y este crimen los va a llevar a ellos. Este crimen ha producido una víctima, que es la principal, que es Fernando Báez, y la familia, sus padres, su novia, sus amigos, pero también ellos, que son los victimarios, terminan siendo víctima de su propia locura, de su falta de límites, de su soberbia, de su odio, terminan siendo víctimas, y espero que les sirva a sus familiares para también reflexionar sobre qué han hecho con sus hijos, y no ponerse del lado de sus hijos incondicionalmente, ponerse del lado de sus hijos porque siempre corresponde, pero críticamente, sabiendo que han cometido un crimen, que han cometido un asesinato, que han generado mucho dolor, y que eso es condenable, y por eso la penalización que van a tener. Se han cagado la vida. Bueno, vamos a la tanda y después vamos con nuestro invitado, el segundo invitado del día de hoy, Modesto Guerrero. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, y ya esperando la comunicación con Modesto Guerrero, que es autor de muchísimos libros, es un escritor realmente de fuste, ha escrito mucho sobre Venezuela, sobre América Latina, sobre Hugo Chávez, y realmente es un hombre, bueno, con la jerarquía que hay que tener como para que nosotros lo consultemos sobre temas atinentes a la situación que se está viviendo, y donde un hombre, Carlos Montaner, dice, bueno, podría tener Estados Unidos una buena excusa para intervenir si algo le pasara a Juan Guaidó. La verdad es que cuando las cosas son así, es la situación es muy compleja. ¿Por qué? Porque usted dice, ¿y si le pasa algo a Juan Guaidó? ¿Quién es el que hizo algo para lograr la justificación de la intervención? Cuando todos sabemos que en esto juegan los servicios de inteligencia, sabiendo que si algo le pasa a fulano, la relación inmediata va a ser con Mengano. Entonces, ¿quién es? ¿Es Mengano el que lo hace o es un tercero? Esto es los servicios de inteligencia, lógicamente, que producen atentados, que crean organizaciones terroristas, que buscan distorsionar la realidad, y todo en torno a, lógicamente, beneficiar los intereses de quienes tienen justamente sus intereses creados en una región. Por eso la política actual se explica hoy mucho más en torno a la geopolítica que a las políticas locales simplemente. La política hoy es cada vez más internacional, la globalización llegó para quedarse, siempre hubo intervenciones extranjeras en los países, pero ahora mucho más que en cualquier otra época. Y lo que siempre nos tiene a nosotros en resguardo es que la paz, la convivencia al interior de los países y entre los pueblos pueda real y efectivamente realizarse. ¿Estamos en contacto? Sí, ya estamos en contacto entonces con Modesto Guerrero. Buenos días, Modesto, ¿cómo estás? Hola, Mario, ¿cómo están?
Muy bien, aquí desde La Brújula, preocupados por unas declaraciones de Carlos Montaner, que ha dicho algo así como que si le pasaba algo a Juan Guaidó, se justificaría la intervención norteamericana, la intervención de Brasil y de Colombia, y como nosotros sabemos cómo actúan los servicios de inteligencia también, decimos, si le pasara algo a Juan Guaidó, no necesariamente tendría que ser por parte del gobierno de Venezuela. ¿Qué nos puedes decir en torno a crear estos climas, estas situaciones en contra de Venezuela? Así es, mira, la primera cosa es, ¿quién carajo es Carlos Montaner para decir eso? Uh-huh. ¿Quién es? ¿El dueño de Estados Unidos? ¿El dios progenitor de las Fuerzas Armadas? ¿Quién carajo es él? Fue viceministro de Relaciones Exteriores en el año 98-99. Yo lo conocí acá cuando vino a visitar a la Alianza en el 2001 o 2000, no me acuerdo, y opinaba que era el mejor modelo de gobierno que habían conocido en los últimos tiempos en América Latina. A los 6 meses se derrumbó todo. Ese es Carlos Montaner, un tipo de esos conversos que escribió un libro cuando la Unión Soviética abandonó a Cuba o dejó a Cuba, pues no podía más, porque se derrumbó. Escribió un libro que predijo que en un año caía Cuba y Fidel. Bueno, ese es Carlos Montaner, o sea, un tipo que es capaz de escribir por la prensa lo que le da la gana porque no tiene responsabilidad con nada. Y lo otro sí es serio. ¿Por qué? Porque sí es una cosa que tiene un lado de misterio y un lado de verdad. Juan Guaidó, mira que escribí un libro donde un capítulo entero se lo dedico a él el año pasado, para tratar de explicar cómo es que un tipo como él ha logrado lo que ni la GPU o la NKVD o yo qué sé, o los chinos han logrado con Estados Unidos. Ese tipo logró engañar a todo el sistema de inteligencia de Estados Unidos. Atención, esto suena a especulación, a exageración. Lo acaba de reconocer, de decir Elliot Abrams, hace 4 días. Lo acaba de decir Elliot Abrams. ¿Qué quiere decir? Que este muchacho o tiene carpetas, usando el lenguaje argentino jurídico, ¿no? O tiene carpetas de Donald Trump o de algunos jefes políticos y militares, o tiene, carajo, mucha plata, o se acuesta con la novia, la mujer de alguno de ellos. No sé qué especialidad tiene, porque efectivamente, si lo tocara el gobierno venezolano, tiene 42 causas criminales este muchacho, ¿eh? Tiene un récord, 42 causas criminales. Si lo tocaran, no sé si por un pero, si lo metieran preso por alguna de esas causas, lo procesaran, yo no sé si meten las tropas. Lo que sí sé es que intervendrían de una manera mucho más intensa, violenta y dura que lo que han intentado hasta ahora. Ahora Juan Guaidó se mostró ahí en Madrid, en la Puerta del Sol, sí. En un acto que seguramente lo organizó el Partido Popular. Ya incluso lo dijo el jefe de propaganda del Partido Popular, lo manifestó, sí. ¿Cómo repercute eso? Una gira que realmente, la verdad que es inexplicable desde el punto de vista lógico, porque, bueno, pero le hacen un acto. ¿Cómo repercute este acto en Venezuela, en la población de Venezuela? En la población de ninguna manera, pero de ninguna manera, ni siquiera se enteró. Y no porque no lo hayan dicho los medios, ¿eh? La mayoría de los medios en Venezuela son de oposición. Es una fantasía creada, construida y mantenida por Clarín, TN, etcétera, de que en Venezuela no hay medios de oposición. La mayoría, 63% en el espectro no sé cómo se llama ahora porque ya no es radioeléctrico, son de oposición. Lo puedes ver por internet, sencillamente. Bueno, ni ellos reseñaron, un diario de ellos reseñó la gira. Ahora, la pregunta es ¿por qué no le dieron importancia a la gira? Ni siquiera los medios de ellos, por 2 razones, Mario. La primera, porque muchos de esos medios ya lo ven como un loco a este muchacho. Ya lo ven como un desvariado, un tipo, un aventurero sin destino, un fracasado político y un tipo que no tiene más nada que darle a la oposición que animan estos medios, estos diarios y estos periódicos. 2, porque
a nadie le importaría en Venezuela lo que haga Juan Guaidó, excepto a la familia de Juan Guaidó, que está preocupada por su seguridad, y algunos de sus seguidores. Mira, ni siquiera el partido de oposición de Juan Guaidó tiene entera información de lo que hace Juan Guaidó. Yo acá en Buenos Aires hablo con dos de ellos por otras razones. Tengo relación de comunicación con dos de ellos y le pregunté, hablamos sobre este tema y me dijeron, sí, escuché que fue a Europa, no que fue a reunirse con el presidente del Parlamento Europeo y el presidente del Parlamento Europeo no lo recibió, no que iba directo a reunirse con Bachelet de Naciones Unidas y la orden de Guterres, el jefe de Naciones Unidas, fue no recibirlo. No que iba a ser recibido con anuncio periodístico, atención, compromiso público, por Pedro Sánchez, el jefe del gobierno del Estado español, y no lo recibió. 24 horas antes, se sabe ya por la prensa española, decidieron no recibirlo y lo mandaron creo que fue a la canciller, no me acuerdo a quién le mandaron para que lo recibiera, y al Partido Popular. O sea, lo que tú puedes leer en Clarín en una nota como fulgurosa gira de Guaidó por Europa, es un estruendoso fracaso. Pero estamos en el tiempo de las prementiras y las posverdades. Tú puedes crear una verdad ficticia o una mentira de verdad. Ese es el sustento de la política actual. Entonces la política funciona por los titulares de los medios, no por la vía social, por la vía institucional, por las cosas que tradicionalmente sostenían a la política. Siguiendo por la línea, ya que hablamos de Europa, algunos han criticado duramente a la Comunidad Económica Europea por alinearse de manera automática y sin realmente fundamento detrás de la política de los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿A la Unión Europea? Sí, no todos son iguales. Claro, que ellos tienen un problema. En buena medida, en muchísima medida, no recuerdo el porcentaje, ellos dependen del gas soviético o ruso, sí, y el petróleo del Medio Oriente de países no pro-yanquis. Esa es la contradicción que tiene. Por eso tiene explicación que este año 2020 en las Naciones Unidas, Mario, va a habilitar $2.000 millones para hacer canje de petróleo por comida en Venezuela. Venezuela va a poder, lo mismo que hicieron con Irak, va a poder canjear petróleo por comida. Como Estados Unidos le prohíbe comprar comida en el mundo, incluso en Argentina, en este momento, a 30 y pico de días del gobierno de Alberto, la Cancillería Argentina mantiene las 24 resoluciones impuestas por Macri y el canciller para que los empresarios argentinos de alimentos no le vendan alimentos a Venezuela. Eso funciona para todo el sistema mundial, que funcione con dólares, no con rublos o con otra moneda que no sea dólares. Bueno, eso tiene ahora un problema, porque Naciones Unidas patrocina ese canje. Y eso responde en buena medida a tu pregunta. Europa está atrapada porque Europa es un imperio menor. Visto de conjunto, es un imperio subsidiario del imperio norteamericano, comenzando por Inglaterra. Entonces pueden hacer cosas contra Venezuela o Cuba o Irán o qué sé yo, cualquier país insumiso, pero tienen un límite, que es que ellos también dependen de esos países, y Venezuela es una potencia global petrolera, no solo petrolera, está llena de cuarzo, está llena de bauxita, está llena de coltán, está llena de manganeso, está llena de oro y de diamante, todo lo que hay en la cordillera andina que están sacando a rolete entre San Juan de Argentina y allá arriba de Perú. Todo eso lo tiene Venezuela como un solo Estado-nación. Acá se reparten 4 naciones, incluido Chile. Todo eso lo tiene Venezuela en grados elevadísimos, en algunos de primer nivel, en otros de segunda y tercera escala. O sea, para un país europeo, comerciar con Venezuela, venderle comida, venderle medicamentos, es un gran negocio, porque Venezuela le va a dar le va a canjear minerales o petróleo.
Correcto. Ahora seguimos por digamos, por afuera de Venezuela, y después te voy a hacer dos preguntas de adentro de Venezuela. Pero la otra es, ¿por qué Estados Unidos no corrige esta postura respecto de Venezuela y normaliza su relación? Porque el bloqueo a Cuba, que ya lleva tantas décadas, no les ha significado ningún tipo de beneficio, ni económico, ni político, ni moral. ¿Por qué no corrige Estados Unidos o si ves algún sector como Bernie Sanders, por ejemplo, que podría corregir esa política exterior de los Estados Unidos, aunque hoy solamente es uno de los precandidatos de la interna demócrata? Si ganara las elecciones Bernie Sanders, sin duda la corregiría, a pesar de que el propio Bernie Sanders tiene, no sé si contradicciones, ha dicho y desdicho su posición. No ha sido firme, en algunos momentos lo dice según la presión, y en otros momentos se desdice según la presión también. Ese es el caso de Bernie Sanders. Pero el resto de Estados Unidos, ¿por qué mantiene esa posición? Sí, claro. Por la siguiente razón, porque son un imperio. Es la misma explicación de por qué Inglaterra hundió el Belgrano, era el buque argentino. Sí, sí, el Belgrano. El Ara General Belgrano. Porque el Belgrano no le hacía guerra, no le hacía batalla. ¿Por qué invade las Malvinas en un momento en que no necesitaba invadir ningún territorio? O sea, ¿por qué hizo Inglaterra esas cosas? Porque tenía que demostrar que es un imperio, que ellos son los dueños de la casa. Estados Unidos hizo lo mismo con Cuba, hizo lo mismo con Irán. ¿Por qué mata al general Soleimani? ¿Por qué lo mata? Si lo han podido matar antes o lo han podido dejar y qué sé yo, arreglar de otra manera. Porque rompe con Europa el acuerdo atómico que había hecho Europa con Irán, peleándose con Europa para enfrentarse a Irán. Bueno, porque los imperios necesitan demostrar que son imperios en determinados momentos. Y en este determinado momento histórico del mundo, Estados Unidos está necesitado de mostrar que es un imperio, porque está asediado por China en términos comerciales, financieros y económicos, industriales incluso, y está asediado por la Rusia ex-soviética en términos militares. Rusia acaba de inventar o completar el desarrollo de un misil que supera al más desarrollado misil norteamericano. Tiene un nombre muy largo, así que no es difícil grabárselo. Pero es fácil encontrar esa información en la prensa. Ese misil supera a la capacidad militar destructiva de Estados Unidos en términos misilísticos. Bueno, eso tiene a la burguesía norteamericana no de rodilla, la tiene muy nerviosa y, digamos, tampoco arrinconada, pero sí asediada contra la pared o casi contra la pared. ¿Qué es lo que lo mantiene a Estados Unidos? Que el gobierno de Donald Trump tiene una virtud, lo apoya la clase obrera. Esa es la extraña virtud del gobierno de Donald Trump. Es apoyado masivamente por la clase obrera, blanca y negra. ¿Por qué? Porque la clase obrera es una clase más en la historia. No está destinada o predestinada por razones misteriosas a ser la salvadora de la humanidad. En la clase que puede salvar a la humanidad no hay otra mejor por su estructura en la economía, pero no está predestinada mágicamente. Significa que en algún momento se equivoca y se confunde, y en este momento está metiendo la pata esa clase obrera. Como la clase obrera alemana, que celebró cuando Hitler le aumentó, creo que fue 20% de su salario, y lo llevó al pleno empleo. Siempre pasa eso con la clase obrera. Entonces, en este momento Donald Trump está sostenido por la clase obrera. Puede ser que gane el segundo mandato, que es difícil, pero puede ser que lo gane por el voto de la clase obrera, no por otra cosa. Y puede ser incluso que el juicio que le tienen en contra se debilite, se está debilitando de hecho, porque no encuentran apoyo en la clase obrera, que fue la clase tradicional del Partido Demócrata, que es el partido que le hace el juicio a Donald Trump. Claro. Ese es el entrambuque en el que está metido la burguesía norteamericana, dueña de un imperio que necesita en este momento mostrar, decirle al mundo: yo soy imperio porque yo soy más que la 5G esa que inventaron en China,
para las relaciones, las comunicaciones electrónicas, ¿cómo se llama la empresa? No me acuerdo el nombre. Huawei. Que somos superiores a esa empresa. China tiene que decirlo. Cuando tú tienes que decir algo, que tienes un problema tú, no es algo. Bueno, y tiene que mostrar que son superiores en términos territoriales, geopolíticos, y esa es una contradicción de un imperio. Entonces, decirle al mundo, yo mando en Venezuela, yo determino si compra o si vende, a pesar de que, atención, acaban hace 4 días, lo publiqué hoy, hace 4 días aflojaron el torniquete financiero de Estados Unidos contra Venezuela. El Departamento del Tesoro autorizó al Banco Central a negociar con Venezuela. Bueno. Y bueno, está bueno, eso es una información muy importante. Desde aquí, desde Buenos Aires, donde estás vos, ¿cómo estás viendo la política exterior que está llevando Felipe Solá como por mandato de Alberto Fernández? Peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Por contradictoria. Peligrosa, porque cuando una cosa es contradictoria, la norma es que termina favoreciendo al más poderoso. ¿Y quién es el más poderoso en relación con Argentina? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, Estados Unidos, etcétera, y los grandes poderes fácticos internacionales, Clarín, el Grupo Magneto, etcétera. Ese es el peligro de la política exterior argentina, porque tú no puedes tener una política interna favorable en lo popular, a la gente popular, una política popular la que está haciendo Alberto hacia el interior, porque los ricos no dan de comer a los pobres. Y este gobierno comenzó a darle de comer a los pobres. 24 municipios del Gran Buenos Aires comenzaron a recibir la tarjeta esta semana pasada. Eso es lo contrario, lo opuesto al gobierno de Macri. Bueno, están sacando el impuesto a las empresas, están haciendo lo correcto en términos de política económica al interior y política social, pero en términos de política externa, no. Y en algunas políticas interiores tampoco, algunas, como lo que manifestó la ministra de Seguridad respecto al armamento militar o al armamento de las Fuerzas Armadas. Pero sobre todo en política exterior es lo más notorio. No puedes tener una política dubitativa con el Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima quiere destruir, quiere 500.000 de muertos en Venezuela, que es el plan o el proyecto de Estados Unidos, porque sin 500.000 de cadáveres en Venezuela no logran destruir al chavismo, asustar al chavismo y arrinconar al chavismo. El chavismo son muchos millones, varios millones, 5 o 6 millones de personas, de las cuales 3.800.000 están armadas en las milicias populares, para poder asustar, como hicieron acá con la dictadura. La dictadura mató unos miles para asustar a unos millones y controlar a varios millones. Bueno, eso es esa es la técnica, y eso es lo que necesitan hacer en Venezuela. El Grupo de Lima es eso, y el gobierno de la Cancillería de Felipe Solá no dice nada claro respecto de eso que quiere el Grupo de Lima. Estados Unidos tiene un plan de invasión, no una idea, como la tiene con cualquier país, tiene hipótesis de invasión con todos los países que son potencialmente riesgosos para su seguridad económica o militar. Son centenares, o son muchísimos, sí, creo que son 120 en el estudio que hizo Atilio Borón. Ahora, eso no significa que la Cancillería Argentina tenga una política clara respecto de ese problema, porque si la tuviera clara, diría, a mí no me gusta el gobierno de Maduro, pero estamos absolutamente enfrente de lo que quiere Estados Unidos para Venezuela. No sé, ¿qué es lo que decía Alberto antes de ganar, o sea, durante la campaña? Sí. Una cosa es que no te guste el gobierno, es una cosa, es tu derecho, es una opinión política, pero apoyar o quedarse callado frente al riesgo de invasión, que es inminente, simplemente cuando pueden, no si quieren o no quieren, no si están preparados o no. Bueno, eso no le va a dejar al gobierno argentino muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque se va a granjear enemigos en América Latina, no solo en los pueblos, que eso es una cosa, la opinión de los pueblos, en los gobiernos se va a granjear enemistades.
algunos gobiernos ya tienen diferencias no dichas, lo sé, diferencias no manifestadas públicamente respecto del gobierno argentino, no solo por el apoyo que le da a Evo Morales, y es correcto lo que hace ahí, por ejemplo, esa es una de las contradicciones, sino porque al darle apoyo al gobierno de Evo Morales, está facilitando al gobierno de Venezuela una relación si gana Evo Morales de nuevo, o quien vaya a ser Arce, la presidencia en Bolivia. Ese es el secreto. El problema es que a ellos se les atravesó una cosa que no tenían prevista, Mario, que son, vamos a llamarlas protestas, en algunos lugares son rebeliones, las protestas populares, sobre todo la de Colombia. La de Ecuador y Chile son muy importantes, pero la de Colombia no tiene parangón, porque Colombia es el cuarto estado latinoamericano en población y territorio, es el primero en armamento, el primero en ocupación territorial de militares, el primero en militares entrenados para la guerra, el primero en fuerzas fascistas llamadas paramilitares en Colombia, en capacidad ofensiva de fuerzas fascistas, de fuerzas militares. No es Brasil, Brasil no tiene experiencia ni cuenta con esa capacidad, aunque tenga un ejército de 2 millones, eso no importa. Eso es territorial. La experiencia política militar se adquiere matando, y solo las Fuerzas Armadas colombianas tienen experiencia de 30 o 50 años, según el punto que tomes de partida, en matar poblaciones, guerrilleros, jóvenes, izquierdistas, militantes. Solo la fuerza, eso que tenía la policía de Buenos Aires en la época de la dictadura, o la DINA chilena antes de acá, la tiene hoy las Fuerzas Armadas colombianas, y tiene a favor esa cosa llamada paramilitares, que es el nombre colombiano del fascismo contemporáneo en América Latina. Hay varios nombres, pinochetismo, bueno, ahora son los paramilitares. Esos paramilitares tienen una capacidad ofensiva enorme, ¿eh? Lo sabemos en Venezuela porque nos atacan permanentemente. Lo sabemos. Bueno, entonces, favorecer a Evo acá es desfavorecer a Duque en Colombia y favorecer a Maduro o al gobierno chavista en Venezuela, porque si el gobierno de Colombia se debilita, el gobierno de Venezuela respira. Porque ¿quién es el peligro para Venezuela? El mayor peligro de Estados Unidos en Venezuela. Colombia, no es Brasil. No es Brasil a pesar del tamaño, es solo tamaño Brasil. A Brasil lo despachamos rápido, hermano, con 500.000 de milicianos los despachamos, ¿me entiendes? Porque hay más moral y más experiencia en combate en Venezuela. Pero Colombia no es así, es otra cosa, es un grave peligro, muy bien armado y muy bien financiado. Esa es la contradicción. Entonces yo veo al gobierno argentino con una seria contradicción. Fíjate tú que en política interna, por ejemplo, tener todavía presos políticos, no todos son presos políticos, pero la mayoría son presos políticos. Báez no es preso político, el dueño de C5N no era preso político, pero los demás sí son presos políticos en consideración. Tener a Milagro Salas y todos los demás presos, por ejemplo, ha conllevado a que el próximo, creo que es 4 de febrero, si no estoy equivocado, el Jorge Rachid, un líder peronista de historia en el peronismo, médico reconocido, y otros líderes peronistas van a comenzar una huelga de hambre en los tribunales de Comodoro Pi, pidiéndole a Alberto que libere los presos políticos con una orden ejecutiva. O sea, las contradicciones ya se te comienzan a venir encima, de volverse en contra, porque no puedes mantener por mucho tiempo un gobierno para todos. Los gobiernos no son para todos en ningún lugar, ni siquiera en el espacio celestial de Islandia, donde viven felices porque viven en una madriguera de prosperidad. Ni siquiera ahí es para todos. Bueno, ahí es un poquito más para todos, pero en un país tan polarizado como Argentina, no puede sostener el discurso de para todos y de todos por mucho tiempo. Por un rato sí, para ganar las elecciones también, contra Macri porque era la propaganda contra Macri, bien, pero no puede sostenerlo porque si tú le sigues sacando, mira lo que te pasó con el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, lo perdiste porque no pudiste ni apoyarte en los intendentes ni apoyarte en los sectores que te pueden dar el favor, y
tuviste que apoyarte solo en la fuerza parlamentaria y ahí te ganó el enemigo. Entonces, esas contradicciones son las que me preocupan. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino debería entender una cosa, hermano, con esto cierro la idea. Solo el gobierno argentino, el gobierno mexicano de López Obrador y el gobierno venezolano tienen la capacidad juntos, siendo distintos, de frenar el proyecto de recolonización norteamericana para el continente. Hoy, solo ellos tres. 10 años atrás era con Chávez a la cabeza y 8 gobiernos o 7 gobiernos al frente. Hoy no, y algunos muy grandes como Brasil y Argentina. Hoy no es así. Hoy es una resistencia donde solo 3 gobiernos mantienen una relativa independencia del control norteamericano: México, Argentina y Venezuela, por razones distintas, pero la mantienen, ¿eh? Sí, sí. Y eso, si no se comprende en términos de escala geopolítica, bueno, va a tener costos muy altos para afuera y para adentro. Modesto, se nos fue el tiempo, pero quiero preguntarte, te iba a hacer varias preguntas más, pero se me fue el tiempo. Ya te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de concedernos este reportaje. Pero lo último que te quería preguntar entonces es sobre las posibles elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional. ¿Esto es así? ¿Va a haber elecciones? Es así porque es una prescripción de la Constitución. Ajá. Por eso es así, es una prescripción de la Constitución, como sería una violación de la Constitución si, por ejemplo, el gobierno o Maduro convocara a elecciones adelantadas para presidente. ¿Me entiendes? Claro. Esto se puede hacer bajo una fuerza de presión que te obligue, pero no en términos normales. En Venezuela las cosas están hoy bastante normalizadas. La Constitución prescribe que a principios de año, el primer trimestre, se hacen elecciones al Parlamento. Bueno, para eso se prepara el gobierno y se prepara la oposición. No está descartado que la oposición vuelva a ganar, eso no está descartado, pero tiene más chance, tiene un poco más de chances que un año atrás el gobierno de Maduro de volver a ganar el Parlamento y tener más tranquilidad para gobernar y defenderse. ¿Para cuándo serían esas elecciones? Primer trimestre, o sea, entramos ya en enero, estamos entre enero y marzo. Ajá. En cualquiera de esos momentos. Bueno, entonces te vamos a volver a llamar para entonces. Va a haber movimientos, sí. Así es. Bueno, Modesto, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y saludos. Chao. Chao. Bueno, hemos hablado con el escritor, periodista, analista internacional, Modesto Emilio Guerrero, que nos trae, sí, yo creo que cosas que son harto evidentes. La Argentina tiene una contradicción porque ahora lo tiene a Martín Guzmán negociando la deuda externa. Uh-huh. y entonces quiere mantener un cierto equilibrio. Por eso el primer viaje de Alberto Fernández es a Israel, y en Israel le dice Netanyahu que podría digamos influir sobre el Fondo Monetario Internacional para la renegociación de la deuda. Uh-huh. Entonces sí, son equilibrios. El tema es saber para qué lado juega. Si juega para mi equipo o juega para el otro equipo. Pero bueno, no. Me resultó muy interesante la caracterización que hizo de Colombia, ¿no? Sí. Es un dato que no siempre lo observamos desde aquí, ¿no? No, para nada. Vos fíjate cómo efectivamente tiene una capacidad militar que él dice infinitamente superior, ni hablemos con la Argentina, que no puede militarmente. Claro, convengamos que con Brasil, Colombia ha tenido una guerra civil que ha durado, claro, que es un ejercicio 40, permanente, 50 años. Que es un ejercicio permanente del cual se sacan no solo conclusiones teóricas, sino componentes humanos, experiencias prácticas, combates en el territorio, porque matar no es una tarea sencilla ni para cualquiera. No cualquiera toma un arma y mata. Y el otro dato importante que también lo menciona, ¿no? Es el tema de las milicias paramilitares. No, de las milicias bolivarianas en Venezuela, ¿no? Sí. Bueno, eso también parece ser que es el reaseguro, o es, digamos, el punto que está sosteniendo o parando
una invasión, ¿no? Y sí, porque el tema de que digamos el pueblo en armas, que sería el concepto, es distinto al concepto de ejército, institución o fuerza aérea o fuerza naval. El pueblo en armas es un concepto militar que no le da al pueblo capacidad ofensiva, pero sí le da capacidad defensiva, porque desde tu propia casa y desde la ventana de tu casa vos podés dar combate. No podés ir a invadir a nadie porque es un combate, no estás preparado para la ofensiva, pero sí para hacerle la vida imposible al enemigo si el enemigo quisiera instalarse. Un poco la guerra de Vietnam tiene que ver con esto. Por eso Ho Chi Minh decía perder una batalla, 2 batallas, 100 batallas y ganar la guerra. Porque la batalla que daba el pueblo de Vietnam no era para ganarle la guerra a los Estados Unidos, era para hacerle la vida imposible, porque ese era su territorio. Los norteamericanos tenían a dónde irse, volverse a su territorio. Vos sos norteamericano y te volvés a Estados Unidos, pero yo soy vietnamita y acá vivo o me muero. Y entonces no es lo mismo, son conceptos distintos. Pero lógicamente que estar hablando de esto es lamentable, pero mientras el imperio tenga pretensiones de imperialismo, esto va a seguir ocurriendo. Los pueblos realmente deberíamos relacionarnos en términos de paz y de cooperación, en la idea de que todos podamos vivir mejor, porque los seres humanos tampoco, así como el Estado no es Dios, los seres humanos no somos Dios. Los seres humanos somos seres vivientes, que vivimos en términos generales menos de un siglo, muy poquito tiempo, y que ese poquito tiempo que vivimos lo tenemos que vivir con dignidad, con felicidad, con amor, en un clima de preservar y proyectar la vida al infinito. ¿Y cómo se proyecta la vida al infinito? Bueno, cuidando la vida de los ancianos, cuidando la vida de los maduros, cuidando la vida de la gente joven y cuidando la vida de los niños para que puedan cumplir toda la etapa de vida. De esto se trata. Los otros conceptos que ponernos en situación de mandamientos celestiales, no, somos personas de carne y hueso, los pueblos se constituyen por personas de carne y hueso que tienen una espiritualidad, pero hay que siempre preservar en primer lugar el cuerpo de las personas y después la espiritualidad de las personas también, porque no es que las personas no tienen espíritu, pero no hay que pensar en el espíritu por fuera de las personas. Es decir, como si vos tirás el cuerpo de una bruja a una hoguera y entonces estás quemando su cuerpo pero estás salvaguardando su alma. No. O como Giordano Bruno, que también lo quemaron en la hoguera, entonces lo preservaron. No, hay que cuidar los cuerpos. Eso es fundamental. Y entonces creo que ya estamos en contacto con Coco Manoukian. ¿Es así, Coco? ¿Estás allí? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Un gusto poder comunicarnos con vos. Un amigo, creo, en común, Arturo Avellaneda, nos ha puesto en contacto y, bueno, para mí, todos los amigos de mis amigos son mis amigos, así que un gusto poder conversar contigo. Es una buena fórmula, yo también la tengo. Bárbaro. Coco, allí vos, según me dijo Arturo, estuviste en Bolivia y sos conocedor del paño, ¿verdad? Sí, estuve entre junio y julio del año pasado, en el 2019, junto a mi compañera Diana Braceras. Y fuimos ahí a presentar algunos libros porque yo dirijo una editorial que es Ediciones Sicus. Sí. Y entonces fuimos invitados por distintas universidades a presentar un libro que se llama La Pacha es el otro. Ajá. Que tiene que ver con el descolonializar el pensamiento que hoy por hoy está muy eurocentrado en América Latina. Sí. Y tuvimos ahí la oportunidad de tomar contacto con intelectuales, dirigentes sociales, activistas de todo tipo y conocer un poco esa realidad maravillosa que es Bolivia, ¿no?
En ese momento, políticamente hablando, estaba gobernando Evo Morales. Exacto. Ahora ya no. No, dolorosamente pues, tuvo ese golpe de Estado siniestro que todavía regentea ese país y que está destruyendo todo lo que, tratando de destruir, digamos, todo lo que se hizo en esos 14 años de gestión, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes contar desde lo cultural de ese pueblo extraordinario que es el pueblo boliviano y en particular la cultura aymara? Bueno, en general son pueblos con fuertes identidades originarias que han podido ser plasmadas nada más ni nada menos que en la Constitución Nacional. La Constitución boliviana, que es pluricultural y plurinacional, es un modelo que se está tomando en distintos lugares del mundo, como para replicar esa posibilidad de integración de comunidades diversas, ¿no? Así es. Ocurre en todo el mundo, no es solamente acá en América. También esto recorre África, Asia e inclusive Europa. Y hay muchos intelectuales y activistas políticos que van a Bolivia para aprender a ver cómo fue eso, que fue un proceso de 3 años. Ojo que no se hizo de un día para el otro. Significó un debate horizontal, muy participativo, con muchas asambleas y que devino en esa realidad institucional que es la Constitución. ¿Sentís que los españoles, por ejemplo, que están discutiendo la cuestión de Cataluña y Totalmente. podrían aprender de ser un Estado plurinacional? Totalmente, lo mismo que Italia, esto también pasa en los Balcanes. Hay muchas realidades que podrían tomar de modelo esta posibilidad, esta capacidad que ha tenido el pueblo boliviano de integrarse a partir de sus distintas identidades y realidades y darles derecho a no solamente la participación o la opinión, sino también la toma de decisiones, ¿no? Que eso es importante también, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos sentís que hay, volviendo a esos rasgos más profundos que no son la superficie de la política, ¿no? ¿Vos sentís que se mantiene allí un odio ancestral entre los sectores privilegiados de Bolivia y el pueblo originario más hundido en la pobreza en términos históricos? Y lamentablemente, a pesar de esos 14 años de enorme esfuerzo por integrar, ¿no es cierto?, y por hacer de Bolivia una comunidad organizada, que es un poco lo que reivindicamos acá en la Argentina, con una experiencia particular como fue la del peronismo, como es. Dolorosamente persisten estos enfrentamientos que están alentados por distintas corrientes que necesitan la división, necesitan la desunión para poder gobernar. No hay una vieja consigna que dice a río revuelto ganancia de pescadores o divide y reinarás. Esto es tan antiguo como los imperios que han existido a lo largo de la historia, y eso también se refleja actualmente en Bolivia, que ha desatado una campaña increíble de persecuciones, de golpizas y hasta de asesinatos, ¿no? Sí, sí. Entre los propios bolivianos, y uno cuando ve a veces las imágenes no puede creer que personas morochas, finalmente de raíces aymaras o quechuas, estén persiguiendo a cholas por el solo hecho de tener polleras, y seguro que son posiblemente digamos provenientes de esas culturas. Eso indudablemente es a partir de un odio que se siembra, que se cultiva, que se alienta desde distintos espacios de poder como para impedir las unidades, ¿no?, que hacen falta para enfrentar a los poderosos. ¿Cómo pensás vos que ha actuado? Bolivia estaba teniendo una actitud ejemplar en el manejo de la materia prima, en particular no ya el petróleo y el gas,
que había revertido, digamos, la apropiación indebida de la renta petrolera por parte de las empresas extranjeras, sino además una estrategia con el litio que demostraba que realmente era muy inteligente porque se asociaba a una empresa alemana, teniendo la mayoría accionaria del Estado boliviano, y a partir de esta alianza entre Bolivia y Alemania iban a desarrollar baterías de litio para exportar al mundo. Sí. ¿Pensás que los intereses norteamericanos interfieren en este momento y que eso también puede haber justificado el golpe de Estado contra Evo? Y absolutamente, no solamente los intereses de Estados Unidos, sino de grandes corporaciones multinacionales que ellos, digamos, los grandes grupos de poder que ya trascienden la tradicional distribución, digamos, de poder entre naciones, y que son grupos como el grupo Bilderberg o el grupo, digamos, de finanzas internacionales que se concentran en estructuras, ¿no? Como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Banca Europea, necesitan que no se estabilicen proyectos nacionales. Y entonces, a partir de ahí, todo lo que pueda llegar a fortalecer un modelo, un proyecto nacional, ya sea en Bolivia o en Argentina o en cualquier parte del mundo, ellos lo agreden, lo plantean que es inviable, y con eso hacen grandes campañas de desprestigio a todo lo que sea colectivo, a todo lo que sea público y a todo lo que sea estatal. Dan por seguro de que todo lo que sea público, colectivo o estatal es corrupto, y a partir de allí le llenan la cabeza a las propias comunidades, que muchas veces atacan a sus propias estructuras, ¿no? A sus propias autoridades, sin entender que están siendo manipulados con otros intereses, ¿no? Así es. Pero ahí vos decías el tema de la renta petrolera, la renta del gas, que con mucha inteligencia la nacionalizaron y aprovecharon para generar el desarrollo que tuvo Bolivia en todos estos años. También lo estaban proyectando con el tema del litio, que no solamente la idea era fabricar baterías, sino hasta automóviles eléctricos. Sí, sí. O sea, hay una foto muy emblemática de Evo subido a un coche eléctrico, que era el que se iba a fabricar con participación de capitales alemanes y chinos. Y bueno, eso, el imperio, digamos, el imperialismo que opera de distintas maneras, no lo ha tolerado y alentó a una minoría cipaya, como es la que gobierna actualmente, para desestabilizar y atacar a este modelo, a este proyecto que iba llevando el MAS, ¿no? Así es. Bueno, la última pregunta de mi parte, porque aparte el tiempo, vos viste cómo es, vuela en la radio. Sí. Ahora el MAS está presentando una candidatura, es decir, la gente de Evo Morales, para decirlo más en términos radiales y que todos los oyentes puedan entenderlo, sí, está llevando a Luis Arce como candidato a la presidencia para las elecciones del día 3 de mayo. Es decir, dentro de pocos meses vamos a tener elecciones allí. Después está Carlos Mesa, está Luis Fernando Camacho, y está Yanine Áñez, que es la actual presidenta, por decirlo así, usurpadora, si se quiere, del poder, dado que nadie la eligió, pero ya el proceso electoral está en marcha. ¿Pensás que el MAS retendrá el poder? ¿Cómo estás viendo esto y cómo ves, esta es la última pregunta, el papel de los movimientos sociales en este proceso electoral de los próximos 4 meses? Yo creo que ha sido una decisión inteligente por parte de Evo, luego de 3-4 jornadas de debate que se hicieron acá en el Bauer, ¿no? Sí. Al elegir a Luis Arce, que fue el ministro de Economía de él, y que
permitió ese desarrollo exponencial que tuvo Bolivia y que se ve concretamente en autopistas, escuelas, hospitales, centros deportivos, en fin, una explosión de construcciones que hay a lo largo y a lo ancho de Bolivia. Yo estuve en 5 ciudades y te aseguro que había una casa al lado de la otra en construcción, con trabajadores, o sea, no eran construcciones que estaban en estado de abandono. Y yo creo que el pueblo boliviano sabrá reconocer que, más allá de Evo Morales, el gestor, el que llevó adelante ese modelo productivo fue Luis Arce, y seguramente va a ser reconocido a tal punto que hoy las encuestas lo dan ganador en primera vuelta con más del 50%, o sea que ya hoy está claro que Luis Arce es casi seguro que va a ser elegido, ¿no?, por el pueblo boliviano. Bueno, Coco, por hoy te agradecemos, y seguramente vamos a volver a hablar contigo en algún otro momento. Bueno, con todo gusto, Mario, un abrazo grande a tu equipo de Muchas gracias. esta radio y a tu audiencia. Bárbaro. Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo. Encantado, y seguimos en contacto. Perfecto. Bueno, hemos hablado con Coco Manuquian, y nos ha expresado su participación allí, ha estado en Bolivia, es una mirada, porque aparte es el hombre es editor de una empresa de libros, Sicus. Bueno, Sí. que... Para evitar que la gente se confunda, ¿no? La encuesta a la que se refiere Manuquian son encuestas muy poco creíbles. habla frente al micro. Sí, son encuestas muy poco creíbles que difundió Evo Morales a través de su tweet, pero con incluso los nombres de las encuestadoras muy poco serios. Sí, que el MAS es la primer minoría, no lo duda nadie, pero no, está muy lejos de ganar en primera vuelta. Por lo menos no hay encuestas encuestas serias luego del lanzamiento de la candidatura de Arce, y mucho menos del lanzamiento de la candidatura oficial de Yanine Áñez, que fue a fines de la semana pasada. Sí, claro, no, ¿Existen las encuestas serias? ¿Existen? No, sí, bueno, yo creo que no, pero más o menos serias. hay ¿no? una encuesta que le estaba dando al MAS antes de la aparición de Luis Arce, le estaba dando el 26%, 26%. y después lo seguían Mesa, claro, pero no estaba Arce, Camaño, y no estaba Yanine Yanine. Áñez. Hay que ver, es decir, falta cambia mucho también tiempo, un poco. sabemos que los procesos electorales son complejos y que hay vaivenes, y que además las encuestas, lo único que sabemos con absoluta certeza es que le erran siempre. Es decir, Sí, que las a veces encuestas, a propósito. las encuestas sirven, digamos, no, yo creo que a veces le pegan, pero de casualidad. Más o menos como cuando decís, vas a ir 3-1 un partido de fútbol y de pronto salió así, pero no porque lo supieras. No, pero se pueden errarle o pegarle, el tema es la intención con la que se emite un resultado. Sí, además está a veces es la manipulación nada más. La manipulación, no a veces tiene porque... ninguna intención de reflejar la realidad, sino de hacer realidad el reflejo que ellos quieren. Sí, de todas formas ya se observó fehacientemente. Antes hace muchos años podíamos creer que una encuesta cambiaba la realidad, y la verdad es que las encuestas sirven para un grupito de gente, pero no cambian la realidad. Entonces la realidad de lo que va a acontecer en la elección del 3 de mayo en Bolivia lo sabremos el 3 de mayo a la noche o el 4 de mayo, conforme si no hay avance problema. el escrutinio, y sabremos cuál es el destino. Lo que sí sabemos... Sí. Quería comentar que ayer fueron las elecciones en Perú para el Congreso. Ah, mira. Ya hay algunos resultados. Bueno, están los resultados rápidos. Hay una fragmentación de las fuerzas políticas. Perdió muchos escaños el fujimorismo, por decirlo de alguna manera. Ajá. Así que el Congreso quedó más o menos como a pedir de boca de Vizcarra, que lo disolvió, recordemos, hace unos meses atrás, y convocó a una nueva elección. Con esto quedó la oposición mucho más fragmentada. El dato de color
es un partido, el FREPAP, que es un partido teocrático, que incluso se sostiene que Ezequiel Atacuzzi, el fundador del movimiento político, es el nuevo Mesías, ¿no? Es muy, muy extraño, pero bueno. Pero por lo que estoy viendo, apenas un solo partido superó el 10% de los votos. Sí, con el 10, muy fragmentada. 10,1, 8,8, 8,2, sí. 8, 7,7, 6,9, 6,9, 6,1, 5,6, 5,1, 4. Es increíble la fragmentación de este Congreso. En cantidad de bancas, te digo, son 24 el que tiene más bancas, 18, 17, 16, 12, 10, 9, 7, 5, en total fueron 10 agrupaciones políticas que se reparten en forma bastante pareja, equitativa y equilibrada. Ahora, qué fenómeno. Antes se daban procesos de grandes polarizaciones y ahora da la impresión, después de lo que está pasando, ya vamos a ir cerrando, porque ya llegó la hora de irnos, pero fíjate que en Chile, por ejemplo, donde la aprobación del gobierno de Piñera, según una encuesta, llegaba al 6%, es decir, que encontrar a alguien que aprobara a Piñera era virtualmente buscar una aguja en el pajar. Lo cierto es que tampoco amanece alguien, una figura que polarice todo ese mundo que está definiéndose a favor de una nueva constitución en Chile, a favor de cambios radicales en Chile, pero no hay una figura, sino que hay múltiples figuras. Da la impresión de que la política moderna quizás ya no se vuelva a vivir como se vivió la última elección en la Argentina, absolutamente polarizada, porque entre Alberto Fernández y Mauricio Macri sacaron más del 88% de los votos, sino que vayamos quizás sí o quizás no. Habría que preguntarle a algún sociólogo, porque esto me llama mucho la atención, que fenómenos tan importantes de tanta participación no coagulen en un líder, como puede ser Alan García, pudo haber sido en el pasado, o algún otro, y que se fragmente de esta manera el poder político. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en la Argentina. Igual es una elección parlamentaria. Parlamentaria, ¿no? Pero el año que viene nosotros vamos a tener elecciones parlamentarias en la Argentina, y andás a ver cómo se dan esas elecciones parlamentarias, si van a reproducir la historia de polarización, por ejemplo, que hubo también en el 2017, donde en la provincia de Buenos Aires, entre Cristina Fernández de Kirchner y Bullrich, la polarización también fue muy alta, o vamos a un formato de mayor dispersión del voto, eligiendo cada uno un poco más lo que le gusta, antes que polarizándose en torno a lo que no le gusta. Sí. Bueno, nosotros la vamos a seguir mañana a partir de las 12, vamos a estar hablando entonces con el médico al que mencionaba, Modesto Guerrero, vamos a hablar con Jorge Rachid, también vamos a hablar con Rodrigo Gómez, que nos va a hablar del Brexit, y vamos a estar hablando con Carlos Méndez, y no descarto que también tengamos algún otro invitado, pero ya con 3 tenemos bastante, y como ven, siempre le dispensamos a los temas el tiempo que los temas se merecen para poder entenderlos un poquitito mejor y poder entonces tener cada día mayor riqueza y mayor cultura políticas. Y bueno, y vamos a dejar para la semana que viene que vamos a hacer algún tipo de cuestión especial sobre asuntos, la semana que viene sobre asuntos sociales y sobre la deuda externa, que vamos a tratar de hacer hincapié sobre un tema que efectivamente es el que está agobiando la economía argentina, porque básicamente hay una nota de hoy que saca el Instituto de la Cooperación donde demuestra que el déficit fiscal de la Argentina es lo que se paga de deuda externa. Es decir, si no hubiera deuda externa, hoy virtualmente no habría déficit fiscal en la Argentina y por tanto todo lo que sufrimos en términos de inflación, de falta de inversión, de falta de crecimiento, de falta de actividad económica, de bajos salarios, etcétera, etcétera, no lo podemos superar porque siempre está ahí una deuda externa que sobre una vena abierta que tenemos en la Argentina, que es la vena financiera, succiona nuestra sangre permanentemente y no nos deja vivir felices. El salvavidas de plomo que nos tiran cada tanto los organismos internacionales. Así es. Bueno, de crédito.
Nos estamos yendo, son las 2 de la tarde, la temperatura es ideal, 24 grados, la humedad 31%, el viento aquí en esta zona es apenas de 26 kilómetros por hora, el día es perfecto, disfrute que todavía le quedan 10 horas este día 27 de enero y mañana 28 nos estamos viendo con una catarata de información aquí, en Radio La Luna y en nuestro programa La Brújula. Chau, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.